Listo. Ahí ya me ven. Sí. Bueno, buenos días a todos y a todas, a las personas que nos acompañan hoy en el enlace. Vamos a dar inicio a esta nueva sesión de los seminarios sobre filosofía política y teoría crítica que hemos venido realizando con el Centro de Investigación en Filosofía y Derecho de la Universidad Externado de Colombia. El día de hoy, pues vamos a hablar sobre las clínicas jurídicas, el realismo jurídico y la enseñanza del derecho. Y tenemos a una invitada muy especial, muy cercana a nuestra casa y a nuestro instituto, la profesora italiana Isabel Fanlo Cortés, quien es doctora en Derechos Humanos, profesora asociada de la Universidad de Génova, Italia, y pues ella está a cargo de la Cátedra de Sociología del Derecho, de las profesiones jurídicas, de las teorías de la justicia, derecho y género, clínicas jurídicas sobre inmigración. Es coeditora jefa de la AG About Gender o AG About Gender, que es una revista internacional de estudios de género. El día de hoy nos acompaña una persona que también es cercana a nuestro instituto y pues que hace parte del cuerpo docente de nuestra facultad, el profesor Manuel Páez Ramírez, quien es abogado y magíster en Derecho Público por la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra y profesor titular del Departamento de Derecho Constitucional, y también está a cargo de la coordinación de la Clínica Jurídica Espeletia. Gracias, Manuel, por acompañarnos el día de hoy. Les dejo entonces la palabra. Gracias. Pues bueno, bienvenida, profesora Isabel. Qué grato tenerla acá y compartir de estos temas tan interesantes. De entrada, yo quisiera, aprovechando pues su experiencia en el tema de las clínicas jurídicas y que en el externado estamos comenzando hasta ahora en eso, y por lo tanto necesitamos mucha pedagogía y sensibilización sobre la importancia de estos espacios y metodologías, que usted nos pudiera contar para qué sirven estas unidades y proyectos que llamamos clínicas jurídicas. ¿Qué es lo que se quiere con eso? ¿Por qué es importante que existan? No sé, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Muchísimas gracias. Antes que nada, agradezco mucho a Natalia Bautista, a Diego Moreno por la invitación y a todo el instituto. Digamos, me encuentro aquí por unas clases de doctorado de sociología jurídica. Y por eso agradezco también a la profesora Joana Delgado por involucrarme en esta enriquecedora experiencia didáctica. Y a este propósito quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones acerca el papel del así llamado enfoque clínico jurídico en el ámbito de la enseñanza del derecho, de la formación universitaria de las futuras juristas, a partir del análisis un poco de las matrices históricas y teóricas de este enfoque. Se trata de un tema que me interesa mucho, no solo como estudiosa de filosofía y sociología del derecho, sino como también como docentes en dos clínicas jurídicas activada por la Facultad de Derecho de mi universidad hace poco tiempo. En Italia no es que estamos mucho más adelante. que, eh, que es una clínica sobre inmigración y otra, en cambio, dirigida a personas detenidas en institutos penitenciarios. Yo sé que en Latinoamérica hay una tradición bastante consolidada de educación clínico-jurídico, por lo menos más que en Europa. En Italia, sobre todo, donde, digamos, la introducción de clínicas jurídicas en la carrera universitaria es un fenómeno reciente que no tiene más de 15, 20 años. Sabemos que son los Estados Unidos el lugar, el contexto cultural de nacimiento de las clínicas jurídicas, entendida como espacios formativos en la que los estudiantes bajo la supervisión de docentes y profesionales se enfrentan con casos reales, ofreciendo asesoría jurídica por la mayoría de las veces a personas con bajos recursos.
Sin embargo, a lo largo del tiempo, esta experiencia muy heterogénea a su interior se ha difundido también en otras partes del mundo, tanto que hay autores que han hablado del surgimiento, por lo menos de los años 90, de un movimiento clínico global que requeriría una reforma sustancialmente uniforme de la enseñanza del derecho, también en contextos muy diferentes entre ellos. Ahora bien, la cuestión que me parece interesante para discutir es la de los objetivos hacia los cuales esta reforma, impulsada por el movimiento clínico global, está, o mejor, tendría que estar orientada. En otro término, ¿cuál es, como sugería también Manuel, el papel que un enfoque clínico jurídico puede desempeñar bajo determinadas condiciones, sobre todo en la crítica al método tradicional de la enseñanza del derecho? Un método que en Italia, aunque lo mismo podría decirse de otros países de Europa continental, sigue siendo condicionado, aunque menos que en el pasado, por dos aspectos problemáticos. De un lado, una concesión formalista del derecho y de su interpretación, y por otro lado, una estrategia didáctica que podríamos llamar transmisoras, o sea, que privilegian lesiones ex cátedra por parte del docente y un estudio acrítico de normas, conceptos, aprendidos por sus estudiantes a partir sobre todo de manuales. Y a ese propósito recuerdo que Giovanni Tarello, el principal exponente del userealismo italiano, en la primera década de los 80 señalaba con cierta decepción y con referencia a nuestro contexto que el estudiante de la Facultad de Derecho, considerado mediamente brillante, tiene los rasgos de una mascota amaestrada. Una analogía un poco fuerte, pero con la cual Tarello, ¿no?, quiere criticar los efectos contraproducentes de un determinado modelo de jurista que el modelo tradicional de enseñanza del derecho quiere promover, busca promover desde la época napoleónica. O sea, me refiero al modelo del jurista técnico, del jurista guardián de un cuerpo de regla ya dado, jurista guardián, para usar un tipo ideal esbozado por Norberto Bobbio, un jurista que hoy en día, ¿no?, es, digamos, una figura anacrónica de jurista, porque no tiene instrumentos para descifrar, ¿no?, transformaciones inducidas por proceso de constitucionalización, globalización, ¿no?, que como sabemos han innovado profundamente la experiencia jurídica. Ahora bien, al método clínico jurídico y sus distintas experimentaciones, digamos, que se caracteriza, digamos, pero por la atención dirigida al derecho de nación, ¿no?, los casos, a la práctica jurídica, a ese método se le suele atribuir un potencial transformador, ¿no?, respecto a ese modelo de enseñanza, al modelo de jurista, ¿no?, vinculado con este método de enseñanza. No es un caso que la reciente y rápida difusión de ese método muchas veces está acompañada por la referencia a la conocida contraposición entre law in books y law in action, elaborada hace un siglo por Roscoe Pound, uno de los padres del realismo jurídico estadounidense, y a la misma tradición filosófica puede reconducirse, al menos en parte, el modelo de jurista que las clínicas jurídicas pretenden acreditar. Es decir, el del jurista que inevitablemente participa en la producción del derecho. Entonces, algo cercano al modelo del jurista creador que Norberto Bobbio contrapone al modelo del jurista guardián. Y antes aún, un jurista consciente de su propio papel y del hecho que, como nos enseñó Alfrost, es la comunidad de los intérpretes la que inventa las fuentes del derecho y no estas que crean el derecho.
Y las referencias a la herencia userelista se evoca a menudo también en relación con las dos finalidades típicamente atribuidas al método clínico jurídico, que es, por un lado, la de actuar como instrumento de aprendizaje experiencial orientado al desarrollo de habilidades prácticas, y por el otro, el de perseguir fines de justicia social, favoreciendo el acceso a la justicia por parte de sujetos en condición de vulnerabilidad. Bueno, a continuación quisiera detenerme un poco en el análisis del alcance de esta herencia userelista, a la que en ocasiones se elude de manera superficial o de manera meramente retórica. Pues porque creo que es útil un análisis de ese tipo, porque el punto de partida de mis reflexiones es que el método clínico jurídico es un instrumento y como tal se presta a distintos usos. Y como veremos, por ejemplo, la recepción inicial del enfoque clínico en Italia, pero también en su uso más reciente, responde a un modelo meramente profesionalizante de la clínica legal que no altera la concepción formalista del derecho, ¿no?, subyacente al método tradicional de enseñanza del derecho. Y anticipando un poco mis conclusiones, creo en cambio que solo un uso del método clínico que valorice los elementos de la tradición userelista, revisitados pero a la luz del aporte de las teorías críticas del derecho, sobre todo en la promoción de un modelo de jurista crítica que utiliza el derecho como herramienta para el empoderamiento de sujetos marginalizados, puede hacer de este instrumento un verdadero motor de cambio. Ahora bien, respecto al primer objetivo formativo que se le suele atribuir al método clínico, es decir, aumentar las habilidades prácticas de los estudiantes de derecho, diría yo que la deuda con la tradición useralista es innegable. Este objetivo es de hecho central en los diversos escritos que el representante del ala más radical del movimiento, Jerome Frank, dedica al tema de la legal education, a partir del más conocido, escrito publicado en 1933 con el significativo título Why Not a Clinical Lawyer School? El propósito programático perseguido por Frank, es decir, el de convertir las law school de su tiempo en un lawyer law school, se basa en la idea de que si el derecho no es una ciencia, al menos en el sentido entendido por los formalistas, o sea, una ciencia basada en la lógica, sino un arte, él escribe, The Art of the Lawyer and the Art of the Judge, el derecho debe aprenderse sobre todo en la práctica. Es sabido que en Jerome Frank, la promoción del método clínico jurídico se sitúa en el marco de una abierta polémica contra el método clásico de enseñanza del derecho que se había impuesto en Estados Unidos a partir de la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo por ópera de Christopher Langdon, ¿no? el prestigioso, el decano de la prestigiosa universidad de la Harvard University Law School y responsable de una reforma de los estudios jurídicos en Estados Unidos. Bueno, este método cuestionado por Frank y por todos los exponentes del movimiento useralista estadounidense, que precisamente en el frente de la legal education libran una de sus batallas más importantes, es el conocido Case Method, introducido bueno, que ya tenía una cierta tradición, pero digamos que se fortalece mucho por la obra de Langdon. Y el Case Method es un método basado en el estudio de casos jurisprudenciales, cuidadosamente seleccionados y reunidos en los así llamados casebook. Y son casos de los cuales, según sus promotores, según Langdon, sería posible derivar de manera inductiva principios generales capaces de dar vida a un sistema conceptual completo,
ordenado, a su vez en condición de proporcionar soluciones a otros casos, a la solución de otros casos. Ahora bien, obviamente la concesión subyacente a este método es una concesión formalista, dicen los comparatistas, muy influenciado por la pandetística europea, y no por casualidad el citado Christopher Langel, por cierto, autor del primer casebook, que tuvo un éxito como género literario en la didáctica en Estados Unidos, ha pasado a la historia este señor como el protagonista de la edad de la fe, que caracterizaba la cultura jurídica de su tiempo. O sea, la fe y la posibilidad de hacer el derecho una ciencia pura, autónomas de elementos extrajurídicos, de contaminaciones ético-política, imagen del modelo matemático, ¿no? Asumido como paradigma de la verdadera ciencia. El punto es que si según Langdell y sus seguidores, todo lo que hay que conocer de la ciencia jurídica así entendida, ¿no?, se encuentra en libros impresos, la práctica jurídica pierde totalmente de relevancia, no solo en el conocimiento del derecho, sino también en su enseñanza. Escribe, de hecho, Langdell que al estudiante del derecho le bastan un aula, la recopilación de casos jurídicos en un casebook y un docente práctico del método socrático. Nada más, no tiene que salir del aula universitaria. Bueno, el objetivo de Frank, usando como trasfondo una concepción antiformalista del derecho, es en cambio poner al centro de la enseñanza jurídica la experiencia de la práctica jurídica real entendida como estudios de casos, pero no de casos jurisprudenciales recogidos en casebook, sino casos concretos, casos, como veremos, aún no definidos por el derecho y que tocan la vida de personas en carnes y huesos. Ahora bien, no cabe duda que al promover el desarrollo de habilidades prácticas por parte de los estudiantes de las escuelas del derecho, también mediante la participación de profesionales en clase, la reformulación, digamos, la propuesta de Frank apuntaba de toda forma a favorecer la recuperación de la dimensión profesionalizante. En un cierto sentido, el modelo user-realista también es un método profesionalizante. Pero, ¿qué pasa? Que, digamos, la dimensión profesionalizante es lo que hace un poco atractivo en aquel tiempo digamos, el enfoque clínico también en contextos que son totalmente ajenos al côté realista. Significativa que este perfil es la recesión del enfoque clínico en Italia en los años, a mitad de los años 30 del siglo pasado, ¿no? Tenemos, ¿no?, ese famoso artículo de lo que es de Francesco Carnelutti, que es considerado el promovedor del enfoque clínico en Italia, y ese señor, ¿no?, en un célebre escrito del 1935, ¿no?, 35, digamos, critica, ¿no?, el método tradicional de enseñanza del derecho y para eso se sirve de la metáfora de la clínica, que le sirve de resaltar esto, escribe Carnelutti, que el jurista, como el médico, ¿no?, está llamado a ocuparse de problemas que afectan la vida real de la persona. Entonces también el estudiante del derecho, como el de medicina, tiene que ser instruido al contacto con el real, con la dimensión real. Sin embargo, el modelo de clínica acogido por Carnelutti, el énfasis puesto en la importancia del learning by doing, en la práctica jurídica, no se ve acompañado a una toma de distancia crítica respecto a la concepción formalista del derecho, del cual, en cambio, como nota Giovanni Tarelli, Carnelutti sigue siendo un fiel defensor, ¿no? En su perspectiva, las clínicas, ¿para qué sirven? Sirven para aumentar la capacidad práctica del futuro profesional de subsumir casos concretos en reglas ya dadas, que el estudiante debe limitarse, él escribe, a encontrar y aplicar, ¿no?, en el contexto de una operación que se presenta, según los dictados formalistas, como una operación científica, independiente de opciones valorativas del intérprete.
Y el método profesionalizante de Carneluti, que como veremos tiene mucha influencia también en el tiempo presente, hay otro elemento de la tradición husserlista que se sacrifica. Me refiero a la dimensión relacional del enfoque clínico jurídico. Un elemento particularmente valorado por Jerome Frank, que imputa al método langdelliano la responsabilidad de haber deshumanizado el derecho, dejando fuera de la mirada de los estudiantes aquella dimensión relacional sin la cual, él escribe, el aprendizaje jurídico es solo un esqueleto exangüe y magro, mientras que las normas y los principios jurídicos son pálidos y despitalizados. Ahora bien, mientras Carneluti escribe expresamente que los casos clínicos pueden ser aquellos llevados a clase por el docente, por el profesional que colabora con la clínica, quienes entonces pueden mediar la experiencia directa de los estudiantes. Carneluti era un famoso litigante in Italia. En cambio, en la opinión de Frank, el elemento del contacto personal con los espacios donde se arraiga la experiencia jurídica real, o sea, tribunales, oficinas de abogados, y con las personas que habitan este espacio, reviste un carácter irrenunciable. Frank, de hecho, está crítico también frente a las simulaciones procesionales y al continuo recurso por parte de las escuelas de los derechos al subrogado de la moot court. No es digamos, no aprecia mucho estos tipos de experiencia, aunque tienen su sentido formativo. Y este aspecto de la irrenunciabilidad de la dimensión relacional en la enseñanza clínico jurídico anticipa en mucho sentido la idea de que la narración es ofrecida por las personas atendidas y su transformación en historias convencionalmente aceptables para el derecho y luego juzgada por los sujetos institucionales es un elemento esencial del método causístico del enfoque clínico. Por lo demás, el propósito cultivado por Frank de instruir a los estudiantes de la clínica sobre el human side, ¿no?, de la administración de la justicia, no se agota en la experimentación de la relación abogado-cliente, sino que también abarca la actividad de los propios jueces. ¿Qué dice Frank? ¿Qué piensa Frank? Solo observando de cerca, ¿no?, la actividad de los jurados y de los jueces, será posible comprender, constatar de primera mano el impacto de los elementos subjetivos, ¿no?, que a su juicio inciden en las decisiones judiciales e incluso antes en la indeterminación de los hechos. Y eso adquiere particular relevancia respecto a la formación de los futuros magistrados y como sugería mi maestra María Ángela Ripoli, una fina estudiosa del husserlismo, en la óptica de Frank, escéptico de los hechos, la total incontrabilidad del fact-finding solo puede mitigarse mediante un elevado grado de conciencia, en el sentido de awareness, y por lo tanto de autocontrol por parte de los operadores implicados. Bajo este perfil, la práctica clínica puede desempeñar un papel crucial en activar la luz de la conciencia sobre el alto grado de discrecionalidad del que gozan los órganos encargados de la interpretación y aplicación de la ley, y actuar, según Frank, como antídoto frente a los propios prejuicios y a otros factores de condicionamiento. En ese sentido, se destaca uno de los elementos que con razón se considera el potencial formativo más importante de la clínica jurídica, el de aumentar la conciencia, en el sentido de awareness, del papel que los aspirantes juristas desempeñarán, con la responsabilidad que todo eso conlleva, no solo como futuras magistradas, sino también como futuras abogadas o funcionarias, en general como integrantes de la comunidad de los intérpretes del derecho que participan en su producción. Entonces, el objetivo así de ascender, ¿no?, la luz de la conciencia viene a enriquecer, ¿no?, y ya en Frank el objetivo de aumentar las habilidades prácticas.
Y un aspecto importante que este objetivo está condicionado o al menos facilitado no solo por los contactos con las personas, sino también por otro elemento esencial del método causístico del enfoque clínico. Un elemento que afecta al criterio con lo cual se seleccionan los casos clínicos. Es decir, en el método, en el modelo userrealista, debe tratarse preferentemente no solo de casos reales, sino de casos que aún no han sido aún definidos desde el punto de vista jurídico. Se habla a este respecto de not yet cases, es decir, casos que todavía no son verdaderos casos, en el sentido que, además de no haber sido decididos, por lo general se trata de casos que no han sido aún objeto de reconstrucción en los hechos y en el derecho por parte del juez o de otra autoridad competente. Enfrentar situaciones no estructuradas, en este sentido, contribuye a que madure la conciencia de las futuras operadoras del derecho bajo dos perfiles. En primer lugar, bajo el perfil de la comprensión de cómo los hechos humanos asumen la forma de problema jurídico. Los estudiantes pueden, digamos, experimentar la maleabilidad del derecho, la indeterminación de los hechos y de las disposiciones jurídicas que son susceptibles de múltiples interpretaciones, ¿no? Y dándose cuenta que la decisión, la construcción del caso no depende de operaciones neutrales, desligadas del contexto, ¿no? Sino de lesiones también políticas de juristas y que tienen efectos extralegales y un impacto en la vida de personas, de las personas reales, ¿no? Y en segundo lugar, la confrontación con situaciones no estructuradas puede contribuir a devolver la percepción que el derecho tiene a ver con las personas y sus emociones, antes que con los conceptos y los tecnicismos. Y en un importante y conocido ensayo de mediados de los años 80, Mark Tushnet destacaba como el hecho que las clínicas jurídicas traten con una experiencia jurídica no estructurada, ¿no? Y con las emociones, por cierto, toda característica generalmente asociada con la esfera femenina, pueden y suele ser considerado un factor perturbador respecto a la formación jurídica tradicional, ¿no? Y según Tushnet, precisamente el malestar que las clínicas jurídicas, ¿no?, pueden provocar en el cuerpo docente más tradicionalista, ¿no?, hace apropiada la metáfora que las equipara no tanto a provincia de un imperio dominado por la enseñanza doctrinal tradicional, sino a enclaves que resisten, ¿no?, a pesar de sus vecinos más poderosos. Bueno, volviendo a la evaluación del alcance de la herencia useralista, hemos visto cómo bajo el perfil del objetivo de la clínica jurídica de aumentar las habilidades prácticas, la referencia a la tradición realista es más que pertinente, aunque a veces relegada al plano retórico cuando dicho objetivo no se une a la recuperación de otros elementos relevantes, ¿no?, de esta tradición. En cambio, a mí me parece que respecto a la segunda finalidad típicamente atribuida al enfoque clínico, a la educación clínico-legal, es decir, la de orientar la formación del jurista hacia objetivos de justicia social, este aspecto, en mi opinión, no puede ser considerado una herencia directa de la tradición userrealista, sino más bien es un aporte más reciente de las teorías críticas del derecho. Es suficiente pensar que, aunque en sus orígenes la experiencia de las clínicas legales en Estados Unidos, ya a finales, hablamos de finales del siglo XIX, estaba bien entrelazada con los programas de Legal Aid, y era funcional para utilizar el trabajo gratuito, ¿no?, de los estudiantes. En el modelo promovido por Jerome Frank hay una clara voluntad de desvincular el proyecto de las clínicas de estos programas de asistencia legal pro bono en favor de los pobres
También porque, conviene precisarlo, la idea de la clínica que Frank tiene en mente no está solo dirigida a formar jueces y litigantes, sino también juristas en condiciones de prestar servicio en agencias de gobierno y otras instituciones públicas. Por supuesto, los propósitos reformadores de los estudios jurídicos, tanto en Frank como en los juristas estadounidenses, incluían objetivos de transformación social, ¿no? Que tenían a que ver sobre todo con el papel del jurista en la escena política del New Deal de aquel tiempo. Recordamos que este programa, para hacer frente a la crisis del final de años 20, había puesto en marcha todos unos cambios institucionales, un inédito control público en la economía, la ampliación de competencia administrativa del gobierno federal, incluyendo a muchos juristas, incluido Frank y otros usurelistas, en los nuevos organismos institucionales. ¿No acaso se habla de New Deal como Lawyer Deal? Ahora bien, en este nuevo escenario, el modelo de jurista langdelliano, ¿no?, ligado al mito formalista de la pureza del derecho, resultaba de todo inadecuado frente a estas experimentaciones del New Deal. Y entonces la propuesta, ¿no?, de la reforma de estudios jurídicos por parte del Frank, ¿no?, apuntaban a formar juristas capaces de dialogar con las nuevas burocracias, ¿no?, afrontar con espíritu crítico los nuevos cambios. Entonces, por eso, segura había una vinculación con objetivos de transformación social. Pero a mí me parece que la tesis que se defiende, según la cual el modelo usurerista de clínica legal estaba programáticamente orientada al logro de objetivos de acceso a la justicia, debe ser un poco relativizada. La vinculación del método clínico con las demandas de justicia social es en realidad un elemento que surge después. Y en particular en el contexto de la lucha por los derechos civiles en las décadas de los años 60, 70 del siglo pasado, cuando las clínicas jurídicas desempeñan un poco una función de caballo de Troya, ¿no?, permitiendo que la protesta traspase los muros de las catedrales del saber jurídico, ¿no? Y paradigmático bajo ese perfil es el caso de la Yellow School, ¿no?, donde en aquellos años, gracias a los movimientos estudiantiles, las clínicas jurídicas se convierten en motor de lucha política y escenario de denuncia contra el racismo, sexismo y otras injusticias sociales, ¿no? Ahora bien, sin embargo, incluso yo creo respecto a objetivos de justicia social, la referencia no retórica a elementos de la tradición usuralista, revisado a la luz de las teorías críticas del derecho, adquiere una importancia fundamental en relación con la pretensión del movimiento clínico global de orientar la formación del jurista hacia demandas de justicia social, aumentando su comprensión de los modos en que el derecho puede contribuir y contribuye de hecho a reforzar sistemas opresivos y condición de vulnerabilidad de los sujetos marginalizados, pero también enseñando los modos en que el mismo derecho, con otros contenidos, puede ser utilizado como recursos para desafiar estos sistemas opresivos, ¿no? ¿A qué elementos me refiero de esa tradición? Una vez más a la concesión antiformalista del derecho, necesaria para evidenciar que la resolución de un problema jurídico no depende de operaciones científicas, sino que depende también del sujeto que tiene el problema y del intérprete que lo construye como un caso jurídico. Y en segundo lugar, pienso una dimensión relacional de la práctica jurídica que es funcional no solo a objetivos formativos, como pensaba Jerome Frank, sino también, como sugieren las teorías críticas del derecho, es funcional también para prestar atención, ¿no?, a las voces silenciadas de sujeto, ¿no?, víctima de lo que se llama sujeto víctima de injusticia epistémica,
¿no? Es decir, sujetos que sufren de un déficit de credibilidad en razón de prejuicios, estereotipos sociales. A mi modo de ver, para perseguir objetivos de justicia social, no es suficiente que las clínicas se ocupen de casos que involucren a sujeto marginalizado. Obviamente es la condición necesaria, pero no suficiente. El aspecto determinante, en mi opinión, lo constituye más bien la manera en que las clínicas se ocupan de estos casos. Respecto al primo elemento que tiene a ver con el momento en que las clínicas estudian o tienen que manejar situaciones no estructuradas, la idea es que los casos humanos de que se hace cargo la clínica no sean tratados tanto solamente como objeto de estudio en que se pone a prueba nociones ya adquiridas. De hecho, la analogía médica podría hacer pensar esto, extendiéndose también a la predisposición del usuario de la clínica jurídica, como el paciente, ¿no?, a convertirse en objeto de saber a cambio del cuidado y de la asesoría recibida. Y esa es la convicción de Carnelutti, que en el citado artículo del 1935 caracterizaba, ¿no?, la disposición del pobre a proporcionar materia necesaria para la enseñanza del derecho como contraprestación de la asistencia recibida gratuitamente. Esto explica un poco, tal vez, la resistencia por algunos, también algunos de mis colegas, a la adopción del término clínica, que trae a mente las reflexiones de Michel Foucault respecto a los riesgos, ¿no?, de la protección universalizadora de aquel discurso médico por él definido como clínico, ¿no?, y que ha construido un régimen de verdad sobre lo que se debe considerar normal, anormal, patológico, sano, ¿no? En realidad, en el ámbito de una clínica interesada en logros de objetivos de justicia social, el objeto de estudio no es, o no tendría que ser, el caso clínico en sí, sino el proceso de construcción a través del cual ese caso, a partir de la narración de la persona involucrada, se convierte en una cuestión jurídicamente relevante y por lo tanto en una demanda que pueda ser sometida a los órganos competentes. Sin contar la experiencia de clínica legal donde el caso clínico da lugar a litigios estratégicos, ¿no?, destinado a fomentar interpretaciones judiciales constitucionalmente orientadas o en general cambios jurisprudenciales. Desde esta perspectiva, quien acude a la clínica no desempeña o no tendría que desempeñar un rol pasivo, meramente pasivo. Y la mirada clínica hacia el caso individual está orientada a la producción de un saber que no está destinado a convertirse en una mera técnica, en el sentido que Foucault atribuía a este término, sino que se trata de un saber que se construye desde abajo a partir del problema y del conflicto que lo originó. Como ha escrito Emilio Santoro, un filósofo del derecho de la Universidad de Florencia, que se ocupa mucho de esos temas, es gracias a esta vocación de transformar historias personales en historia convencionalmente aceptable para el derecho que el método clínico legal puede cumplir una función de justicia social, ¿no?, enseñando a las estudiantes a preocuparse por cómo construir el derecho al acceso a la justicia para quienes a menudo nunca pensaban, ¿no?, que sus propios problemas personales podían tener una dignidad jurídica. Para que esta función de justicia social pueda cumplirse, es relevante, aunque no siempre posible, el contacto directo con las personas que llevan su problema a la atención de la clínica. Se trata de una condición que he podido un poco experimentar, ¿no?, en la práctica. Paradigmático es el caso de la cárcel, ¿no?, una institución total en la que resulta complicado entrar desde el exterior, también por parte de las clínicas jurídicas como la que tenemos en Génova, que buscan ofrecer un servicio de apoyo informativo a las personas detenidas con el objetivo de hacerle más consciente de sus propios derechos, sobre todo en relación a su condición de vida en la prisión. La idea es que no nos interesan los delitos que han cometido esa persona, por eso tienen su litigante, sus abogados, sus defensores,
sino que prestamos asistencia y relación, por ejemplo, en cuestión de salud, de trabajo, de permiso de residencias, como hay tantos detenidos que son extranjeros. Ahora, como bien saben, quien trabaja un poco en el ámbito penitenciario es solo atravesando los espacios físicos, ¿no?, de la cárcel que es posible darse cuenta de la problemática ligada a la cotidianidad, ¿no? Como ha escrito un colega mío, los olores, los ritmos, los tiempos perdidos, ¿no?, las absurdidades, las irracionalidades de la vida en las prisiones, ¿no? Y establecer relaciones de confianza con las personas reclusas, ¿no?, que son relaciones capaces a menudo de hacer aflorar necesidades que obviamente no son nunca únicamente jurídicas, sino que están conectadas con otros tipos de problemática. Pero la centralidad del contacto personal con las utentes de las clínicas y del contacto con la escucha de sus historias, la experimentamos también un poco en la clínica sobre inmigración, donde las estudiantes, bajo la supervisión de docentes, asisten a personas solicitantes de protección internacional, apoyándola en la preparación de la audiencia frente a la comisión administrativa competente. Esta fase de la audiencia es un momento muy delicado, ¿no? Porque la persona solicitante asilo, que a menudo es recién llegada, ¿no?, de estas travesías marítimas por vía de la ruta del Mediterráneo central, que es hoy en día, ¿no?, la ruta más mortífera en el mundo, y a menudo después de periodo de detención en estos centros, en estos lager que hay en Libia. Entonces la persona, ¿no?, debe relatar, ¿no?, su historia de manera coherente, lineal, convincente, ¿no?, antes a desconocidos que evaluarán su credibilidad. Y para enfrentar esto que han llamado el juicio tecnocrático del exilio, del exilio, los usuarios de la clínica no necesitan solamente un apoyo jurídico, ¿no?, tomar conciencia de sus propios derechos, de los parámetros normativos, ¿no?, por ejemplo, el significado de persecución, de riesgo, ¿no?, toda la normativa de la Convención de Ginebra, porque es en función de estos parámetros normativos, ¿no?, y la adecuación de la historia a estos parámetros, ¿no?, que su relato podrá, ¿no?, considerarse creíble y adecuada para la protección. Sino también, digamos, necesitan recibir apoyo para elaborar, ordenar, ¿no?, su propia experiencia de vida, ¿no?, vinculada con los contextos políticos, social del país de origen, de los países de tránsito, ¿no?, porque de esto depende el acceso a la protección internacional, ¿no? Y obviamente no se trata para los estudiantes, tampoco para nosotros, de una tarea sencilla, al contrario, también porque su ejecución requiere competencias interdisciplinarias. El contexto del conocimiento del contexto de partida, ¿no? Entonces, aporte de la geopolítica, aporte de la antropología. Y por eso muchas veces involucramos a colegas expertos de estos temas, mediadores culturales también que nos faciliten la comunicación, ¿no? Sin embargo, como pueden imaginar, digamos, esa tarea ofrece la oportunidad a los estudiantes de comprender el funcionamiento, ¿no?, de prácticas regulatorias, poniendo de relieve aspectos que nunca los estudiantes aprenderían en los estudios de manuales, ¿no?, como por ejemplo los malentendidos culturales, los estereotipos que influyen la relación entre las personas en busca de protección internacional y las instituciones, ¿no?, empujando a menudo a estas personas a adaptarse a determinadas expectativas que tiene, ¿no?, la comisión, ¿no?, como por ejemplo, eso lo podemos hablar después, los estereotipos que muchas veces involucran las mujeres en busca de protección internacional, ¿no?, que tiene que demostrar de ser una verdadera víctima de trata, ¿no?
Ahora bien, estoy ya casi terminando, como sucede a menudo en Italia, pero también en experiencia de otros países, también en Estados Unidos, subestimar estos elementos, ¿no?, relativos a las modalidades en que las clínicas legales tratan, ¿no?, los casos, por ejemplo, concentrando la actividad de la clínica únicamente en simulaciones de juicio o en los estudios de casos propuestos por el docente profesional, ¿no?, así que los estudiantes tengan contacto directo con las personas, ¿no?, el modelo Carnelutti, alimenta un riesgo, ¿no?, el de reducir las clínicas a espacios de profesionalización orientado exclusivamente al objetivo de aumentar habilidades prácticas, relegando a un segundo plano los objetivos de justicia social. Un riesgo que en el panorama académico europeo ya se ha materializado, también como consecuencia de dos tendencias convergentes. Por un lado, el impulso promovido por lo así llamado, se llama proceso de Bologna, que por cierto no involucra solo l'Italia, sino es un proceso que trata de crear un espacio europeo, ¿no?, común de la educación. Y bueno, ha impulsado mucho a reconsiderar un poco el papel de la universidad, no, no ya como vehículo de transmisiones de competencias teóricas, sino como lugar de producciones de saberes que sean inmediatamente aprovechables en el mercado del trabajo. Y otra tendencia convergente es a identificar propiamente en el refuerzo del carácter profesionalizante, ¿no?, del itinerario, del percorso de estudio jurídico, la solución al problema de la crisis ocupacional, del descenso de inscripciones en las facultades de Derecho que han afectado nuestro país. Entonces, ¿cómo se soluciona? La solución de todos males es aumentarle, ¿no?, las competencias prácticas, porque tenemos una enseñanza supuestamente orientada solamente a las teorías, ¿no? Y obviamente en este marco de sometimiento a las lógicas del mercado, las clínicas son a menudo consideradas y legitimadas exclusivamente como instrumento útiles para favorecer la formación de juristas capaces de integrarse de manera más rápida, más eficiente en el mundo de las profesiones jurídicas, ¿no? Y a lo sumo, sí, siempre de acuerdo con el propio proceso de Bologna, ¿no?, se apunta a la formación del que llama las skills, respaldadas por values, ¿no?, utilizo el término inglés porque de ahí viene, ¿no? Y por tanto la atención de la clínica se dirige a casos de relevancia social, en lo mejor de los casos que forma parte de actividad pro bono del docente de la clínica, pero el objetivo de desarrollar habilidad práctica se acompaña a la transmisión de competencias que son vinculadas a valores ético-profesionales relacionado con la deontología pero del litigante, ¿no? Pero en una óptica individualística que es muy lejana del proyecto de construir, ¿no?, desde abajo un derecho de acceso a la justicia concebido como herramienta para incidir estructuras de poder, ¿no?, obviamente. De este modo es evidente como las potencialidades transformadoras de la clínica quedan completamente neutralizadas, así como su pretensión de construir puentes hacia personas, hacia espacio como la cárcel, en que no existe, ¿no? Donde hay mecanismos de exclusión social, de carencia estructural de protección jurídica. Y no es una historia nueva, ya la contaba Duncan Kennedy, figura destacada de los críticos en Liga Studies, que no, un famoso artículo constataba, ¿no?, digamos, la ubicación ya en los años 80 de la educación clínica en Estados Unidos, ¿no?, la tendencia a colocarla en aquella periferia del derecho que ha terminado por asumir una función destinada a suavizar
¿no? El sistema haciéndolo más aceptable, ¿no? Como algo que se había perdido la potencialidad política, ¿no? De los años 60 y 70. Bueno, es un panorama un poco pesimista, ¿no? Pero a la luz de este panorama considero que una revalorización, ¿no?, de los elementos provenientes de la tradición yuralista, revisitada por elementos de la teoría crítica, podría un poco contribuir no solo a rescatar a las clínicas jurídicas del papel de mero completamiento, ¿no?, integración de la enseñanza tradicional de derecho, donde están confinadas hoy, por lo menos en Italia, sino también a canalizar sus impulsos críticos e innovadores hacia un proyecto de reforma de los estudios jurídicos. Por lo menos eso de dos puntos de vista. En primer lugar, por la concesión del derecho que las clínicas jurídicas deberían transmitir, aprovechando de la lesión del usurerismo estadounidense, o sea, una concesión orientada a considerar el derecho como no como un sistema cerrado, autorreferencial, sino un fenómeno esencial en estrecha relación con otros hechos culturales y que, en cuanto tal, para ser conocido y enseñado, ¿no?, requiere la valorización de un enfoque interdisciplinario que sea capaz, por un lado, ¿no?, de desafiar la idea de la pureza de la ciencia jurídica y por otro, la fragmentación, ¿no?, de los saberes jurídicos. En segundo lugar, el aporte, creo, del método clínico se juega en el plan de las herramientas, ¿no?, que es importante proporcionar a los estudiantes para leer el derecho así concebido, ¿no?, y que deberían favorecer la formación de un jurista crítico, responsable, más atentos, digamos, a las contradicciones que a la coherencia interna del derecho, conscientes de los problemas de justicia social y comprometido con la realización de la actuación de principios constitucionales, ¿no? Un jurista creativo, gente de cambio, capaz de desplazar al jurista guardián, ¿no? Obviamente hay que hacer, digamos, hay que lidiar con el conservadurismo de fondo que aún caracteriza, ¿no?, el método de la enseñanza tradicional, una enseñanza que privilegia transmisiones de nociones encima del desarrollo de actitudes críticas, como dijimos, y dentro una organización de estudios jurídicos, que no sé si es lo mismo aquí en Colombia, pero es marcada por una rígida división entre las distintas áreas del derecho. Y digamos, en espera de tiempos mejores, a las clínicas jurídicas que quieran seguir, digamos, esa vía, no les queda más que operar un poco como lugares de resistencia, tal como lo sugería Mark Tushnet. Bueno, muchísimas gracias. Y no quiero ver el reloj porque seguro he hablado muchísimo. Bueno, gracias. Pues profesora, muchísimas gracias por esta conferencia de apertura que contiene la mayoría de las preocupaciones de quienes hemos emprendido el ejercicio de educación clínica. Y sobre eso hay una latente acá en el ejercicio del externado que no solo le mencionaba al comienzo, es muy reciente. De hecho, hasta febrero de este año se presentó públicamente la clínica, sino que ya en el desarrollo del trabajo al interior han surgido muchas preocupaciones por los estudiantes. Es un grupo de más o menos 20 personas, porque por un lado estamos como en una tensión permanente entre como dos miradas. Una muy coherente o alineada con lo que nos menciona sobre esto, no va solo de profesionalizarlos o darles más aptitudes para ser grandes abogados litigantes. Y en ese sentido, cuando pensábamos esta clínica acá en el externado, una de las fuentes con las que consultamos personalmente con el profesor James Cavallaro, cuando era todavía director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, él nos decía, por favor, una gran recomendación y una enseñanza que hemos aprendido acá es que no enfoquen el trabajo clínico en llevar casos ante tribunales. O sea, no hagan eso porque se convierten
más en algo que llaman acá en Colombia los consultorios jurídicos, y en todo caso se pierde esa perspectiva que usted nos menciona relacional, de construcción desde abajo, de experimentar la realidad más que tecnificar el trabajo de los abogados y las abogadas. Pero por otro lado, en lo poco que llevamos en la clínica, la mayoría de nuestros estudiantes viven con una permanente ansiedad de qué vamos a llevar a un tribunal. Y de hecho, en estos días ellos me manifestaban que estaban muy preocupados porque todavía no identifican qué demanda, qué acción, qué mecanismo judicial van a utilizar para abordar uno de los problemas que se decidió trabajar en nuestra clínica, que es una clínica sobre gobernanza climática, y es la lucha contra el fracking, este método de extracción de hidrocarburos bien problemático porque pues no solo destruye el ambiente, el agua, sino que afecta a todas las poblaciones cercanas. Entonces, ellos dicen, no sabemos cómo llevar un caso, y por el otro lado nosotros tratamos de invitarles a pensar un poco más allá de una demanda en concreto y decir, no, es que este es un problema. Este es un problema que está todavía en construcción y que ha sido altamente politizado en este país. De hecho, las campañas políticas que estamos viviendo en estos momentos en Colombia, hay muchas que se han enfocado en sentar posición de si van o no a extraer petróleo con la técnica del fracking. Entonces estamos, por un lado, tratando de, como usted lo decía, como cambiar en la aproximación del estudiante a la realidad a través del método clínico, pero por otro lado, todos los estudiantes nos demandan o nos piden llevar casos, demandas, ir al tribunal. ¿Cómo hacemos el argumento? ¿Cómo podría uno pensar o qué nos quisiera usted compartir sobre este tema del método? ¿Qué tiene que hacer la clínica o cómo podría ser un verdadero lugar de experiencias y no solo de técnicas de profesionalización o como se diga? Ah, es para también. ¿Quiere? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, gracias. Yo durante la intervención de la profesora estuve todo el tiempo conectada con otra colega, que es colega de Manuel, la profesora Yolanda Sierra. Y me fui un poco más allá de las clínicas y me excuso por eso, porque pues lo traspasé, digamos, al ejercicio de docente que ejerzo acá en el externado. Y la profesora Yolanda Sierra es de las personas que más hace un llamado, digamos, a los docentes de la facultad a hacer, digamos, el ejercicio de enseñanza del derecho por fuera del aula. Sí, o sea, estuve muy conectada con esa idea, el tema de las emociones, de cómo percibimos a las personas que tienen un problema, de cuál es el rol que tenemos los abogados y las abogadas en la sociedad, sobre todo en nuestras sociedades que están marcadas por tantas desigualdades. Y esa capacidad de transformación que tiene el derecho. Entonces, ella insiste mucho en el acercamiento de nosotros como docentes con nuestros estudiantes en el campo, ir y salir del aula, salir de los lugares privilegiados que tenemos, porque acá todos somos privilegiados de estar en una universidad, sobre todo en un país como Colombia, de tener la oportunidad, dice ella, de irnos a los barrios, de irnos a los municipios que tienen muchos problemas, así como lo mencionaba Manuel, que han escogido un tema medioambiental, ¿no? Y de hacer un balance y un diagnóstico, o sea, de alguna manera conjugar sí o sí ese tecnicismo, porque algo de tecnicismo necesitamos para evaluar e interpretar las realidades, pero ella hace mucho énfasis en el acercamiento humano, en el acercamiento local, del percibir, ahora que Isabel decía, los olores, ¿no? Los olores en la cárcel, la estética, ¿no? De cómo está compuesto todo y saber llegar, o sea, que el derecho realmente llegue a esas realidades y que el derecho no se convierta como en un instrumento de soluciones estandarizadas, ¿sí? Que busca aplicar con automatismos una persona, digamos, que está sentada en un escritorio y que esa respuesta que le está ofreciendo el derecho realmente no se acopla a las necesidades particulares de las personas que están demandando justicia. Entonces, destaco como eso, fue como digamos, la percepción que tuve con la charla. Y de otro lado, sí, esa parte ética
que mencionaba la profesora de cuál es el rol entonces de la clínica jurídica, ahora sí llega otra vez a la clínica jurídica, de alguna manera escoger un caso que puede ser un objeto de estudio en el que afecta, en un problema jurídico que afecta realmente a las personas. Los estudiantes, el profesor, la universidad se nutre de ese conocimiento, digamos, al cual está accediendo y del cual está reflexionando, pero a su vez, digamos, hay un cuestionamiento ético de ser sujetos de estudio, ¿no? Y esta contraprestación, digámoslo así, que sucede también en las ciencias sociales, ¿no? Cuando se hacen estudios empíricos, cualitativos, digamos, ¿cuál es esa, qué le retribuyes tú a la comunidad que te está proporcionando un conocimiento de base? Entonces, hay un interés de tener conocimiento de base, pero también me sumo a la pregunta de la metodología, ¿no? ¿Y cuál sería ese paso a paso para evitar, digamos, entrar en estos conflictos éticos? Gracias. Muchas gracias, profesora Isabel. Eh, yo, la verdad, tengo poco conocimiento de la noción de clínica, tanto así que alguien me preguntaba y pues decía, pero no es lo mismo que consultorio jurídico. Y yo le decía, la verdad, no sé. pero, pero es interesante conocer y saber estas concepciones y además con el desarrollo histórico y de evolución en las ideas, sobre todo el realismo estadounidense. Eh, yo entendí, y es una pregunta sobre cómo la idea de la profesionalización pues no hace parte de las clínicas jurídicas, y acá tenemos el consultorio jurídico que sí tiene más esa tendencia de profesionalización. Entiendo que las clínicas jurídicas sería un punto de asistencia, de educación, también puede entenderse emocional para los que son juristas, pero sobre todo de intercambio de ideas con otras disciplinas. Es decir, un poco, y esa es una pregunta porque yo sé que la profesora Isabel también enseña en la Facultad de Trabajo Social en Génova. ¿Será quizás también involucrar a los estudiantes en esta idea de que también somos trabajadores sociales? Por esto, porque, como lo decía Manuel, la tendencia del abogado y el estudiante es, bueno, ¿cómo vamos a demandar? Yo quiero hacer justicia, pero quiero hacer justicia siendo abogado. Entonces, ¿cómo podemos involucrar también esa noción de que no somos solo abogados, sino que somos trabajadores sociales? En ese sentido, creo que es necesario cambiar ese chip en la mente de los estudiantes. Es decir, tenemos una función social. ¿Por qué? Porque el afán, y como lo decía muy bien la doctora Isabel, la profesora Isabel, pues es la lógica del mercado, y más aún con las crisis que tenemos en el mundo, la educación superior. Y si yo pago una universidad, pues pago una universidad, en el caso de universidades privadas, si pago una universidad es porque quiero y mi familia espera que tenga financieramente alguna recompensa al final. Entonces, yo creo que hace falta es la idea de trabajo social desde los inicios de la facultad. ¿Para qué? Para que la idea de clínica se entienda desde el inicio, y como nos contaba Manuel, que no tengan esa duda acerca de que la clínica es desde pequeños enseñarles a contactarse y hablar con estudiantes de otras facultades de antropología, de pedagogía, de servicio social o de educación social. Pero hay un punto también que me llama la atención, y es la profesionalización de el que necesita la ayuda en las clínicas, es decir, no el estudiante, sino profesionalizar mínimamente a quien necesita la ayuda y la asistencia, por ejemplo, que es muy atado a la idea del realismo jurídico, y es saber plantear bien los hechos del caso. Es decir, el caso del inmigrante que necesita frente a una comisión administrativa, que lo decía nos contaba Isabel, es saber reconstruir los hechos de manera lógicamente clara. ¿Por qué? Por los nervios, y no tiene que ser por mentir, sino por los nervios puede llegar a contradicciones. Entonces me parece interesante la idea de la clínica jurídica para profesionalizar jurídicamente a quienes no son, a quienes lo necesitan. No tanto el abogado, sino el abogado ya sabe, el estudiante ya sabe,
sus técnicas, y no es que él vaya a aumentar sus mejores técnicas como profesional, sino un poco difundir el conocimiento jurídico para quienes lo necesitan de manera práctica. Y yo creo que ese servicio social ya implica que el estudiante es profesional, pero está prestando un servicio a quienes lo necesitan para, sobre todo, hago énfasis no solamente en ese punto y dejo de lado otros, pero uno de los eslogans del realismo jurídico es precisamente que los hechos son lo más relevante frente a la obtención del derecho. Es decir, si usted sabe construir sus hechos bien, es una de las gran partes de que se le reconozca el derecho a usted. Entonces, por ese lado me parece que es muy relevante la idea que en consultorio jurídico no se da. En consultorio jurídico, usted cuénteme su caso y yo me encargo de llevarlo al tribunal a buen término o darle pero difundir el conocimiento, por ejemplo, usted tiene un derecho a imponer una acción de tutela en Colombia, personas no lo saben y lo puede hacer sin interpuesta abogado ni representante. Es decir, las clínicas también como difusión del conocimiento del derecho para personas que lo requieren, creo que también sería una herramienta muy importante. Es decir, que el que está en la cárcel, que el que lo necesita, el inmigrante, la persona acá, digamos que en Venezuela, digamos, no tiene las mismas condiciones que los demás ciudadanos colombianos, pues que sepan qué dice el derecho en Colombia a favor de ellos. Para que la profesionalización, por decirlo así en términos, entre comillas, de quienes lo necesitan, sí podría ser una un buen objetivo entendiendo la idea de acceso a la justicia y justicia social para las personas. Es decir, escuelas para personas no juristas que lo requieren para defender sus derechos. Entonces, no sé si eso va un poco con la idea de las clínicas jurídicas. Y también a Manuel y a los que han trabajado acá, lastimosamente, hoy no pudo acompañarnos Jorge Colmenares, que también está acá, conoce lo que está sucediendo en clínicas jurídicas en el externado, pero una pregunta sí es cómo diferenciar lo que sucede en consultorio jurídico de clínicas jurídicas, también para hacerles entender desde pequeños a los estudiantes y quizás volver más famosas las clínicas jurídicas, la diferencia entre consultorio jurídico y clínica jurídica es una pregunta pues para Manuel, que es quien conocerá sobre todo eso. Entonces era un aporte simplemente en ese sentido. Muchísimas gracias. Yo quisiera hacerle dos preguntas con respecto un poco a esta experiencia de las clínicas jurídicas, de las que también conozco poco, pero me llama mucho la atención ese ligamen que usted presenta entre la tradición del realismo jurídico y lo que puede ser un proyecto pedagógico alrededor de la clínica jurídica. En gran medida, el proyecto realista como una propuesta pedagógica implica crear predictores eficientes. Una persona que es capaz de predecir decisiones, que puede utilizar ese instrumento de predicción de muchas maneras. Puede estar al servicio, como lo vendrían a poner más adelante de presente las teorías críticas, al servicio de una serie de objetivos de justicia social, de reivindicaciones. Puede estar al servicio también de otro tipo de intereses. Probablemente va a estar al servicio de otro tipo de intereses. Pero en cualquier caso tiene que ser un predictor eficiente. Y el predictor eficiente tiene que ser muchas veces, y yo creo que así se sigue en gran medida pues de la perspectiva americana y de la perspectiva de otras perspectivas realistas, tiene que saber jugar un rol un poco cínico. Tiene que saber cuál es el discurso oficial, tiene que usar el esencialismo jurídico de la doctrina formalista tradicional y debe saber más o menos dominarlo y usarlo para sus propios intereses. No sé hasta qué punto, cómo lidia el sistema de clínicas jurídicas con esto, porque el sistema de clínicas jurídicas parece proponerle a las personas acérquese a quienes lo necesitan, acérquese a unas situaciones reales, ayude a algunas personas, pero ponga un servicio al servicio, es decir, preste una experticia para esas personas. Y esa experticia que usted tiene, en gran medida, puede ser muy cínica. Entonces, la clínica jurídica puede también perpetuar ciertos hábitos que tenemos dentro del mundo jurídico. Por ejemplo, utilizar el esencialismo habitual cuando se habla de derechos fundamentales, cuando se habla
de ciertas maneras de interpretación que vienen del neoconstitucionalismo, etcétera, que en muchos contextos son eficientes. Son formas de sacar adelante ciertos programas políticos, son formas de sacar la defensa de ciertas cosas, pero que desde una perspectiva científica pueden ser bastante paralizantes. Nos ayuda a mantener ciertos discursos un poco obsoletos. Nos ayuda a mantener, por ejemplo, ciertas cosas que filosóficamente pueden ser insostenibles. Pero le estamos diciendo al estudiante de derecho, lo mejor que usted puede hacer es mantener el discurso que es eficiente, porque en últimas de usted esperamos que sea un actor de justicia social, por ejemplo. Y la acción de justicia social en este contexto específico exige que usted utilice ese discurso una y otra vez. Entonces, no sé hasta qué punto la clínica jurídica juega con eso. No sé, porque de alguna manera tiene que profesionalizar a las personas que van a dar el servicio, y profesionalizarlos puede ser muchas veces, pues, repetir el discurso que es útil. El jurista realista enseña, incluso frente al New Deal, enseña, utiliza las estructuras útiles, las que le sirven. Por decirlo de una manera muy burda, diga las mentiras que tenga que decir. ¿Sí? Diga las mentiras que tenga que decir, porque lo importante es resolver un problema práctico. Y el otro punto que quería mencionar es ya desde lo que tiene que ver con una perspectiva empirista del derecho, hasta qué punto la experiencia de las clínicas jurídicas puede dar un conocimiento lo suficientemente amplio del fenómeno empírico del derecho. Porque nosotros tenemos una formación jurídica poco empírica. Normalmente los programas de derecho incluyen unos cursos cuasi accesorios de sociología jurídica, a los que se les presta poca atención, y el resto viene todo dentro del discurso jurídico formal tradicional. Se invita ahora a los estudiantes a que tengan la experiencia de la clínica jurídica, que es una experiencia desde una perspectiva empírica muy pequeña y que puede generar muchísimos sesgos, porque realmente lo que yo voy a conocer como el mundo real del derecho es mi estancia en una cárcel que queda en un lugar, en una época determinada, en un momento dado, pero yo no tengo un trasfondo empírico grande porque mi formación jurídica nunca me ha dado ese trasfondo empírico grande. No es necesario que la clínica jurídica se complemente, es decir, obviamente como una experiencia de campo indispensable, pero también con un conocimiento empírico jurídico que no existe en nuestra formación. Entonces vamos a tener un porcentaje altísimo de la formación formal tradicional, la formación conceptual tradicional, dogmática tradicional, y una experiencia empírica pequeña con mucha fuerza para desmitificar el 80% de lo que el estudiante ha hecho el resto de su carrera, pero sin un complemento empírico fuerte que le permita, por ejemplo, juzgar sus propios sesgos. Es decir, hasta qué punto estoy realmente involucrándome en el law in action, pero no law in my action, sino en un law in action mucho más grande, que es el que realmente, para ser eficiente, tanto como jurista profesionalizado como eventualmente como actor de justicia social, es necesario. Y no sería más. Bueno, gracias por la presentación. Yo tengo dos dudas puntuales. Una es respecto de, bueno, ya se ha conversado un poco sobre esto, pero ¿cuáles son las metodologías, digámoslo, propiamente que una clínica jurídica utiliza, a diferencia de los métodos de un consultorio jurídico, que les permitiría lograr el objetivo que buscan? Que entiendo yo la formación de profesionales con unas actitudes críticas que no se logra en el ámbito en el área del consultorio jurídico. ¿Qué metodología? Yo recuerdo que Duncan Kennedy hablaba de una especie de pedagogía por casos, ¿no? No lo recuerdo muy bien, pero entiendo que una metodología por casos, mediante los cuales ponía una posición y otra en contra, y a propósito de esta metodología hacía explícito los prejuicios, digámoslo, ideológicos y de muchos tipos que tenía el auditorio. Entonces, quiero saber si eso lo tienen y me ayudan a entender un poco mejor. Y segundo, es si la idea de consultorio mismo jurídico, como está, digamos, no debería ser reemplazada por la idea de clínica propiamente. ¿Por qué lo digo?
Porque la idea de consultorio sí es muy profesionalizante, es diferente, pero sí es la idea de consultorio es hacer un servicio social, en donde el abogado supuestamente dice voy a hacer un servicio social, pero atiende a sus usuarios, lleva casos y eh, sigue su camino, digamos. Pero por lo menos en el objetivo de consultorio jurídico, sí, yo sí me atrevo a decir que considero que poco se cumple este propósito de sentir que en el mismo consultorio jurídico hay un servicio social. Entonces, un poco la pregunta es, volviendo, ¿cuál sería la relación de complemento, de tensión o de reemplazo entre clínicas jurídicas y consultorios jurídicos en las facultades de Derecho? Gracias. Aprovecho para complementar algo que acá va a iniciar o ya inició en el nuevo pensum una materia que es ética, ontología, digamos, ética profesional. Quizás esa es la clase donde podría experimentarse en esta idea de clínica jurídica, pero con un punto y es el que señalaba también la profesora Isabel, el de las emociones, educación emocional, pero obviamente pensando en casos hipotéticos. Vamos, acá en Colombia todavía está la ablación de clítoris en una comunidad, ¿no? Y pues esa situación indígena, una comunidad indígena, esa situación, hacérsela pensar a los estudiantes, yo creo que es una forma también de clínica jurídica, no profesionalizante, sino de educación emocional. Y como lo señalaba el punto de Jerome Frank, relacional, me parece que es muy importante y muy relevante en ese momento y en esa materia de educación, eh, de ética profesional, para saber y reconocer y enseñarles a reconocer sesgos, ¿no? De ellos, de las mismas personas, de los mismos estudiantes. Sobre todo para enfrentar esa idea de que somos trabajadores sociales en un aspecto, ¿no? Es decir, enfrentarlos y la idea de enfrentarlos a casos incluso hipotéticos muy fuertes de dilemas morales, dilemas trágicos desde pequeños, pero siempre en función de una realidad que sobre todo en la colombiana, pues vemos que no son tan hipotéticos esos casos, sino que son reales. Entonces simplemente quería también destacar eso de la charla de la profesora Isabel. Bueno, primero que todo, felicitar la exposición, me pareció muy completa, muy ilustrativa. Yo tenía una pregunta muy concreta y es una pregunta genuina, no tengo realmente ninguna postura al respecto, y es la relación entre clínicas jurídicas y litigio estratégico. ¿Por qué? Porque tal como comentaba el profesor Manuel, pues los estudiantes pues quieren acción, ¿no? Quieren calle, quieren conflicto, ¿no? Y resulta que muchas veces el problema detrás del litigio estratégico es que hay causas ideológicamente comprometidas, ¿no? O sea, obviamente no podemos negar la condición ideológica tanto de la promulgación de normas como de su aplicación, pero tratándose de facultades de derecho, yo veo que hay eventualmente un problema respecto al tipo de asuntos en los cuales se asumen esos litigios estratégicos. Aquí en Colombia, por lo menos es común, bueno, no solamente en Colombia, que los litigios estratégicos se hagan aparte de ONGs. Entonces, claro, cuando es una ONG, esa cohesión ideológica está más o menos garantizada, pero al tratarse de facultades de derecho, yo creo que empieza a haber un problema. Ahorita Diego lo comentaba, sobre todo en una universidad privada, donde estudian élites, pues los padres mandan los hijos a estudiar a que aprendan la técnica jurídica para hacer dinero, no para que me lo lleven a que se encadene al lado de una petrolera, ¿no? Exagerando un poco, ¿no? Entonces, pero claro, ¿cómo se puede administrar esto? Porque claro, esto puede llevar, por un lado, a la fragmentación de un proceso académico dentro de las universidades, pero también a la manipulación política precisamente de este tipo de litigios. O sea, genera muchísima credibilidad, por ejemplo, acá donde tenemos acciones públicas de inconstitucionalidad, que sea una facultad de derecho la que interponga un semillero de investigación, el que interponga una acción de inconstitucionalidad y no un gremio que está interesado en que la norma desaparezca de un ordenamiento jurídico, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, si hay alguna fórmula para administrar esto o no, esa sería mi pregunta, gracias.
No sé quién quiere responder. Parece, empiezo yo, después le doy la palabra porque, por ejemplo, yo no sé bien qué se hace en un consultorio jurídico porque no es una experiencia que tenemos dentro de nosotros. Entonces, las preguntas dirigidas a ver un poco el recíproco rol seguramente son preguntas para usted. Antes que nada, muchísimas gracias. Todas preguntas muy, muy estimulantes. He tomado apuntes y voy a contestar así. Eh, Me parece que una buena parte de estas preguntas se refieren al aspecto metodológicos, ¿no? Efectivamente, digamos, ¿no? Por un lado, digamos, que es un aspecto central, digamos, en la idea de la valorización, digamos, de la clínica jurídica, de la valorización de la tradición iurserelista, es el método, digamos, de la enseñanza del derecho basada sobre una concesión, donde obviamente el método es diferente. Pero también hay el aspecto del método pedagógico, ¿no? Y eso es un aspecto que se ponía, digamos, en cuestión. Y, por ejemplo, la pregunta de Natalia, llamando un poco las reflexiones de la profesora Sierra, de promover la enseñanza, ¿no? El derecho fuera del aula. Effettivamente una parte fondamentale nell'esperienza clinico-legal es, por ejemplo, de hacer lo street law, ¿no? La asistencia legal prestada en la calle, digamos, a usuarios de barrios. Y obviamente allí tiene mucha relevancia sobre los métodos de la investigación social que desde la tradición de la escuela de Chicago, del departamento, digamos, que se nació a final del siglo XIX y sobre todo en los primeros decenios del XX século, ¿no? Salían de su departamento para irse a los barrios, ¿no? El enfoque ecológico, la idea, y allí obviamente los métodos de investigación que se utilizan, digamos, por ejemplo, eso se utiliza, por cierto, en la experiencia clínico-legal, el mismo diario de campo, ¿no? Que se usa en etnografía, también lo tienen nuestros estudiantes. Tienen un diario, cada estudiante tiene un diario donde anota en un ejercicio de autoetnografía, digamos, también lo que es su impacto frente al encuentro col solicitante protección internacional, frente a situaciones nuevas, no estructuradas, digamos, y también contando, ¿no? Todo el aspecto de la emoción. Y también ese diario de campo nos sirve a nosotros, digamos. Es también eso que se llama, yo no soy una experta, tengo que decir, de métodos pedagógicos, pero lo que en la educación clínico-legal se utiliza mucho y tiene toda su literatura, es lo que se llama la práctica reflexiva, ¿no? Entonces la idea que se reflexione sobre lo que la clínica ha hecho, ¿no? En el encuentro con los utentes, en el proceso de construcción de casos jurídicos, también que con el docente, digamos, en esto, digamos, un poco subvertiendo el método tradicional vertical de enseñanza, sino una relación más horizontal, se pueda reflexionar también sobre la manera en que se han seleccionado, utilizado esquemas de comprensión de la acción social, ¿no? Entonces ponemos y el contacto con lo decía, tanto del conocimiento empírico como con las
digamos, el enfoque sociológico jurídico para nuestras clínicas es fundamental. Digamos, la idea es empezar las clases de filosofía del derecho con Tarello y digamos, la idea, ¿no?, de abrir espacio a otros tipos de concesión del derecho alternativa, lo que muchas veces está transmitida en estudios, digamos, en enseñanza de otras áreas del derecho. Y la sociología del derecho, obviamente, no acaso, digamos, es un aspecto contingente, pero casi todas las clínicas jurídicas activadas en nuestra facultad, no todas, pero la mayoría pertenecen al ámbito de la filosofía y la sociología del derecho. Se entiende que haya una continuación muy importante también en el aprendizaje de los métodos de la investigación empírica, que son muy relevantes, tal como sugería también Natalia, digamos, en la práctica digamos, clínico legal. ¿Mm? Un aspecto que me parece muy importante que ha señalado Diego Moreno, por supuesto, cuando hablamos de objetivos de justicia social, hablamos de favorecer, ¿no?, el acceso a la justicia por parte de sujetos en condición de vulnerabilidad, entendiendo por acceso a la justicia también el acceso al saber jurídico. Entonces, es un aspecto fundamental y lo que tú señalabas, ¿no?, el aspecto de transmitir competencia, ¿no?, el usuario en el saber reconstruir los hechos de manera lógicamente correcta es fundamental, por ejemplo, en las preparaciones, ¿no?, como le contaba del encuentro del solicitante con la comisión administrativa. Y ese es, digamos, un aspecto fundamental. Y digamos que hay aquí también una, digamos, tradición literaria sobre, por ejemplo, que se ha en la experiencia clínico-legal internacional, sobre todo en Estados Unidos, que se ha un poco preguntado, ¿no?, cómo las narraciones, las historias personales de los utentes de la clínica puedan asumir relevancia, ¿no?, en el contexto jurídico. Y hay toda una tradición, yo digamos que he leído algo, pero no soy una experta, por ejemplo, todo el ramo que se ha desarrollado de los storytelling en el ámbito de la Law and Humanities, ¿no? Hay Amsterdam, bueno, autores que un poco también han logrado ver efectivamente también para asumiendo, ¿no?, que en la relación de la clínica con su usuario, ¿no?, es una relación que se puede asumir, una relación de poder asimétrica. Entonces, cómo, ¿no?, reproporcionar, como sea que efectivamente el usuario no sea mero objeto del saber jurídico, como en la idea clínica, digamos, del saber, ¿no?, jurídico y del modelo de Carneluti. Entonces, allí hay todo un hilo muy interesante, digamos, que para explorar, ¿no? Obviamente, después en la clínica hay todo un aparato metodológico, ¿no?, también, y después vamos improvisando un poco. Pero, por ejemplo, este aspecto de la autoetnografía es un aspecto que tiene mucha relevancia. También nos ha ayudado, no tenemos una experiencia así muy larga, pero nos ayudan también por lo que se refiere a la experiencia después de los años después. Tratamos de tener también relaciones, redes con otra experiencia de clínicas jurídicas y compartir métodos de ese tipo. Después, sí, la pregunta de Camillo. Bueno, sobre el conocimiento empírico, yo diría que tampoco le podemos pedir tanto, ¿no?, a las clínicas jurídicas, quiero decir.
no le podemos pedir lo que, no, que digamos, lo que no otorga toda la enseñanza del derecho en la facultad. Eso no es que la clínica puede resolver el problema que el estudiante del derecho no tiene conocimiento, no elementa. Trata así, como es decir, de la idea del rol de la enseñanza clínico-legal en lo que como terminaba un poco, ¿no? En un proceso de reforma de estudio jurídico sería ampliar, ¿no? El método clínico jurídico y hacerlo transversal a todos ámbitos del derecho, de tener una clínica paralela a todo al derecho laboral, al derecho financiero, ¿no? Sería esto, sería, digamos, lo ideal, ¿no? Pero siempre y cuando, digamos, se asume, ¿no? Una idea de derecho que no sea la tradicional, porque si no estamos siempre en el ruolo auxiliar. Y también creo que hace parte también, porque tiene, claramente la clínica jurídica tiene que formar estudiantes que den, ¿no? Que puedan apoyar y soportar de manera técnicamente competente, ¿no? Los usuarios. Entonces, es importante también, ¿no? Que sería transmitir, ¿no? A los estudiantes también esta, digamos, experticia, ¿no? Que tú decías, que sí, un predictor eficiente, ¿no? Pero en eso se apunta, por ejemplo, el hecho que sí, si estamos convencidos que en una óptica user-realista, digamos, que las soluciones de casos jurídicos no dependen, digamos, solamente, ¿no? Del precedente, de significados de términos normativos, sino también del contexto donde el juez decide y de otros elementos externos. Entonces, sí que para la clínica eso es la idea fundamental, es eso, es la idea que se pretende transmitir, digamos. También en esta, digamos, conciencia, bueno, tú lo expresas de manera muy fina, ¿no? Eso de reiterar discursos. Obviamente con los estudiantes, ¿no? Se le puede mostrar, ¿no? Por ejemplo, un caso, ¿no? Digamos, por ejemplo, que se refiera a una mujer víctima de trata, ¿no? Entonces, ver también, estudiar un poco ¿no? Su historia, como digamos que el hecho, yo no lo veo como digamos, se podría utilizar de manera funcional estas ganas de los estudiantes de hacerlas, de convertir, ¿no? De demandar, ¿no? Porque también se entiende, digamos. Entonces, por ejemplo, estudiando, ¿no? La jurisprudencia que tenemos en este ámbito, sí, digamos, puede ser una ocasión para transmitirle la idea, mira, aquí se recoge una retórica sobre derechos humanos, eso puede ser una ocasión también para abrir conciencia sobre unos discursos, ¿no? Que se reiteran y que tal vez la clínica puede no reproducir, sino, digamos, abrir una luz de la conciencia sobre esto, ¿no? Eh, y por lo que se refiere, digamos, a la demanda, ¿no? La verdad que la clínica, parto de mi experiencia en la clínica sobre inmigración, digamos que un poco añade a la parte que le contaba sobre, digamos, la preparación en la audiencia. Ahora hemos añadido también con una convención que hizo mi universidad con el tribunal, con la sesión del tribunal ordinario que se ocupa de los recursos por parte de los solicitantes a que negaron la protección internacional en primera instancia, la Comisión Territorial, ¿no? Pueden recurrir al tribunal. Y ahora nuestros estudiantes también participan en la audición de los solicitantes con los jueces y ayudan un poco al trabajo de los jueces en la búsqueda del Origin Country Information, por ejemplo, a estudiar el contexto político del origen. Tenemos un observatorio, se llama, donde los estudiantes también, gracias a digamos, que se involucran estudiantes de ciencia política de otras facultades,
porque la cosa es un poco rara que nuestra clínica legal, pero es un caso un poco raro y contingente, no es nada que estuvo una idea genial, sino fue la necesidad que no involucra solo estudiantes de derecho, sino también de ciencia política, de antropología, y entonces, y a los jueces, digamos, más que la competencia técnica jurídica, le interesa este tipo de competencia, ¿no? Porque ellos muchas veces tienen que decidir sobre el recurso y sí hacer el juicio sobre la credibilidad de la historia, pero en relación con, por ejemplo, un conocimiento del contexto político de origen que no tiene, porque el juez no tiene el conocimiento de todo, obviamente. Entonces le hace como un poco de asesoría y en eso involucramos los colegas de otras facultades. Y eso de la demanda, para ellos uno de los deberes que hacen es escribir, por cierto, un borrador del fallo, eh, entonces, eso también, sí, un fallo, bueno, fallo no, hipotético, sí, pero basado en el caso y después, bueno, eso también es que tenemos la suerte que hay unos jueces muy sensibles en este tribunal. Hay muchas veces se ponen se colaboran también, los jueces nos colaboran en la revisión de estos borrador de decretos, que le puede también ayudar. Entonces, eso es interesante, sí, esto que ha abierto. Entonces, eso de la demanda, digamos, está bien que no, se puede utilizar, digamos, de manera tal vez estratégica, ¿no? Entonces, allí tienen la posibilidad de escuchar la historia, de la historia, digamos, de la persona que se dirige a nuestra clínica, pero también ver, observar, ¿no? Cómo actúa los jueces y con el permiso, obviamente, de la parte de los defensores, asistir en la audiencia en el tribunal. Y, por ejemplo, en el diario de Campio, allí hay muchos... que emergen muchos aspectos ahí emotivos porque son historias algunas veces de verdad muy, muy dramáticas y muy difíciles para contar. Y el acceso es muy importante más que todo a la reconstrucción de los hechos de manera creíble, porque los parámetros son, y es increíble porque, por ejemplo, eso lo hemos visto. Lo he visto no tanto en la experiencia de la crítica, sino leyendo experiencia de menores en busca que llegan solos, ¿no? En busca de protección internacional, son sujetos inexpelibles, obviamente hasta los 18, pero menores que vienen después de viajes así traumáticos, pero por ejemplo vienen de contextos en África donde no hay registro anagráfico, ellos no saben qué día precisamente nacieron. No, no. Entonces, fíjate, fue a esta comisión con demandas, preguntas estandarizadas, ¿no? Donde todo tiene que estar. Entonces, ahí es que, más que nada, más antes, digamos, del derecho, es el aspecto que tú decías, digamos, y también eh, es muy interesante también por lo que se refiere, por ejemplo, a la protección internacional por motivos ligados a persecución, el riesgo de persecución en tu contexto de origen, por motivos ligados a la identidad de género o tu orientación sexual. Lo vimos, hay estudios sociológicos muy interesantes sobre esto que se desarrollaron en el ámbito de experiencia de clínica jurídica. A ver, por ejemplo, como algunos clientes de las clínicas jurídicas pidiendo protección internacional por ese motivos, por ejemplo, querían irse delante de la comisión todo así, un poco disfrazados, ¿no? Un poco con la idea que la comisión, ¿no? Tiene un estereotipo sobre quién es una persona trans y como dicen, como en Italia, digamos, tenéis todas así, vuestras ideas sobre eso. Entonces, eso de la adecuación a las etiquetas, ¿no? Que es una clase digamos, ¿no? De injusticia así testimonial a la, ¿no? Es muy interesante también estos de los, ¿no? De las estereotipos, ¿no? Que tienen, que son no normativos que tienen los miembros de la comisión, ¿no? Que entonces te tienes que ajustar
¿no? A estas expectativas, porque si no, ¿no? Entonces no puedes decir que tú eres una mujer que está buscando huir de tu país, pero también en búsqueda de, digamos, de darle condiciones de vida dignas a tus hijas y no, le tienes que mostrarte que eres una víctima de trata de un cierto tipo que subiste, digamos, todo es una, eso es muy interesante. Y después la pregunta sobre el vínculo con los litigios estratégicos. Eh, yo no tengo mucha experiencia personal en esto, pero sé que en clínicas jurídicas, también en Italia, digamos, desde casos clínicos han surgido litigios estratégicos. No veo tanto, digamos, en la experiencia así local. Se trata de casos, por ejemplo, que de manera reiterada se han presentado a la atención de la clínica, ¿no? Por ejemplo, hace un trabajo muy bueno en este sentido una clínica sobre inmigración y que se ocupa sobre todo de mujeres que solicitan o personas trans. Por ejemplo, se ocupa también la clínica legal de hacer recursos antes a la Corte de Casación, que es nuestro eh, corte de legitimidad, porque de repetición se han repetido casos que siempre se ve que hay una interpretación que es disfuncional, que no está constitucionalmente orientada. Entonces, propio desde su propósito explícito, esta clínica se propone de favorecer una interpretación de la normativa en tema de protección internacional en una perspectiva de género. ¿Mm? Llamándola el convenio el convenio de Istanbul sobre la protección internacional. Entonces, favorecer ciertas interpretaciones, digamos. Y eso, digamos, es también una manera de rescatar la idea que el caso sea soltanto un objeto de estudio, ¿no? En una óptica de saber clínico, ¿no? Para poner a prueba tus competencias, ¿no? Aquí estás poniendo el caso clínico no como, digamos, para fin formativo, sino para modificar el derecho, ¿no? Alimentar cambios en la jurisprudencia. Seguramente he olvidado algo, pero no quiero tomarme demasiado tiempo. No, tranquila, ni más faltaba. La gracia justamente es que nos ilustres con tus reflexiones. Yo solamente entonces me voy a referir brevemente sobre de pronto alguna preocupación o una duda como de varios de los presentes sobre qué es eso de la clínica y por qué es diferente a los consultorios, ¿no? Y bueno, para darle como sentido a la clínica, al menos acá en el externado, realmente fue casi que una orden de la ley, o sea, no fue algo que viniera como una construcción del plan académico, ahora hagamos una clínica, realmente fue una exigencia que trae, entiende, una ley del 2021 y que dijeron, entonces hay que montarse en ese tren. Y ese tren es distinto al consultorio, porque es que, claro, el consultorio viene de una dinámica que la dicen peyorativamente, y por eso la voy a mencionar, de justicia para pobres, en donde la universidad presta un servicio ahí sí a un cliente. Entonces, de alguna manera la universidad es reactiva, ¿no? Hay unas personas de situación socioeconómica vulnerable que no pueden pagar su servicio de representación profesional y la universidad tiene una especie como de oficina pro bono, ¿no? Donde cualquier caso y cualquier problema potencialmente puede obtener asistencia legal. En ese orden de ideas, el consultorio jurídico no necesariamente se busca, o sea, no es su propósito, la transformación de la sociedad, ¿no? Es más como suplir una carencia económica que tienen ciertos sectores de la población frente a la asistencia legal. Las clínicas, por el contrario, antes que reactivas, se piensan como propositivas.
nosotros no atendemos clientes, nosotros no estamos como a la expectativa que llegue un ciudadano en situación de pobreza a pedirnos asistencia legal. Realmente la clínica elige cuáles serían las problemáticas sociales y ojalá estructurales en las que quiere impactar, ¿sí? Entonces, ahí de entrada ya hay una, ¿no?, diferencia total. No buscamos satisfacer una demanda de asistencia legal, sino que tratamos ahí sí de cumplir ese propósito que mencionaban de contribuir en la transformación, el cambio de una sociedad que en el caso colombiano pues no tenemos que justificar que está profundamente rota, ¿no? Entonces se necesita mucha clínica. Eso por un lado. Por otro lado, también contarles cómo se diseñó la del externado, también como para darle más ejemplos a la diferencia con la clínica. A mí me asignaron esa tarea aleatoriamente porque alguna vez hice mucho litigio estratégico, ¿no? Acá nadie hay formado, realmente nadie hay formado en sentido estricto en metodología clínica. Yo durante muchos años desde ONGs trabajé en litigio estratégico y entonces me asignaron la tarea. Pero cuando empezó, siempre le dicen a uno trate de recoger su experiencia de estudiante y la de los integrantes de esa clínica para diseñar el método. Y entonces, ¿cuál había sido mi experiencia acá en la formación jurídica? Que era totalmente acrítica y que realmente yo, y hablo en primera persona, cuando me gradué acá yo no sabía hacer una demanda. Yo no sabía ir a un tribunal ni tener una audiencia. Yo sé que eso lo han intentado corregir y sé que eso se ha avanzado. Aclaro que yo estoy acá hace 25 años en la carrera de Derecho, entonces a lo mejor ya eso no sigue ocurriendo. Pero mi experiencia es que yo egresé con mucha información. Yo era ese estudiante que decía la profesora de Tarelo, que me aprendí todo de memoria y tenía cero capacidad de pensamiento alternativo, ¿sí? Porque de hecho en mi época realmente los que ganábamos beca era por repetir de memoria 100% lo que el docente en la cátedra te había dicho. Entonces, digamos, desde esa perspectiva, la idea de la clínica era dar un espacio diferente, donde no solo repitiéramos cosas de memoria, sino pudiéramos aproximarnos no solo a la realidad, sino al derecho de una manera un poco diferente, ¿no? Alternativa. Entonces, lo que hicimos fue consultar y hacer una convocatoria con estudiantes que ya habían terminado materia, o sea, acá los llaman estudiantes egresados no graduados, para decirles, bueno, ¿ustedes qué les gustaría hacer para contribuirle a la sociedad colombiana? Y obviamente fue un grupo muy pequeño. Fueron como 7 estudiantes que dijeron, yo he tenido la misma frustración de sentir que no he podido hacer nada de lo que me animó a matricularme, porque muchos estudiantes en la entrevista, cuando tienen 16 años, les dicen, ¿por qué quiere estudiar Derecho? ¿Y qué le responden a uno? Para cambiar el mundo, para la justicia social. Luego egresan y empiezan a trabajar en un banco. Entonces hasta ahí les llegó, ¿no?, toda la meta. Entonces estos estudiantes decían, yo llevo 5 años y todavía no sé cuándo voy a cumplir el sueño que me llevó a matricularme. Entonces esos 8 estudiantes fueron realmente los que diseñaron el qué y el cómo de la clínica. Ellos se reunieron, hicieron su lista de preocupaciones existenciales y dijeron, acá realmente lo que queremos es trabajar en cambio climático y agua. Y a partir de ahí, no solo le dieron el nombre, porque la clínica se llama Espeletia, que es el nombre científico del frailejón, fruto de esa reflexión, que es, pues, el frailejón es una planta que la llaman acá productora de agua. Entonces ellos dijeron, la clínica se va a llamar Espeletia, y la apuesta de la clínica, eso vino de ellos 100%, realmente yo no tenía ni idea de esos temas. Y la clínica se va a llamar Red para la Gobernanza Climática del Territorio, porque lo que nosotros queremos hacer es empezar a construir alianzas y empezar a divulgar todas estas preocupaciones que tenemos frente a la gestión del recurso, del agua, y a lo que se viene a nivel global, que es la crisis más importante que tenemos como especie, el cambio climático. Entonces, primero ellos diseñaron eso. Luego, en el cómo, entonces ellos definieron, y eso sigue siendo, digamos, la pauta, que la clínica hace 3 cosas: formación, investigación e incidencia. Entonces, ellos mismos, ante los vacíos que tienen en la preparación jurídica del pregrado del externado, escogieron qué áreas querían abordar.
y no necesariamente eran jurídicas, que eso es algo que tú también mencionabas, la interdisciplinaridad. Entonces, realmente tuvimos más formación de parte de ingenieros ambientales, de ingenieros hídricos, de ingenieros eléctricos y de geólogos que de juristas, formación, luego investigación, porque ellos tenían de alguna manera que comprender más la realidad que querían abordar, agua y cambio climático, eh, y luego incidencia. Y esa incidencia no se tradujo, al menos en ese primer proyecto, en demandas. Ellos, cada quien terminó asumiendo, o en grupo o en pareja o individual, unos asuntos, por ejemplo, gestión del agua en Bogotá frente a los riesgos del cambio climático. Y fruto de esa pequeña investigación que hacían, luego decían, bueno, ¿yo qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a presentar para que sea un insumo de política pública? Y la estrategia que ellos encontraron fue participar en las consultas ciudadanas que hace el regulador nacional, que es la Comisión de Regulación de Agua y Saneamiento Potable, la CRA, y en 3 momentos donde se abrió la participación frente a proyectos de decreto que modificaban digamos, las reglas de servicio público de acueducto, ponerles la duda siempre. ¿Y dónde está el problema del cambio climático? Porque ustedes no pueden garantizarle a la población colombiana agua en 10 años si no empiezan a tomar medidas de mitigación y adaptación frente a esa crisis. Ahora, si eso trascendió, no tenemos ni idea, pero realmente era el canal oficial que tenía el regulador para escuchar las demandas ciudadanas. Eh, y nunca, ni siquiera tutela, porque es que además yo siento, y esa ya es una postura mía también, que el derecho constitucional y los operadores constitucionales de hoy en día están profundamente conservadorizados. ¿Sí? Lo que era el derecho constitucional hace 30 años no lo es hoy. Y entonces yo pensaría que hoy en día no es un dispositivo emancipador, sino que es igual que el derecho privado. O sea, una cuestión muy statu quo que no tiene ninguna visión de reivindicar nuevos espacios de libertad jurídica para la gente. Entonces, y ya, y los estudiantes se graduaron y yo creo que quedaron con de pronto no toda esta cercanía a nuevas experiencias frente a la sociedad colombiana, ¿no? Pero sí quedaron al menos con unas capacidades y unas preocupaciones y unas oportunidades distintas que hacen que ellos hoy, que ya se graduaron el primer grupo, pues estén explorando nuevos campos laborales que a lo mejor a personas como yo y otros de mi época, pues no las tuvimos, realmente no las tuvimos. Entonces, no sé si eso responde a alguna. Y cuando decían cómo evitar la politización, yo eso sí le quería mencionarlo, todo es político. O sea, realmente yo soy de los que creen que todo es político y sobre todo el derecho, que todo es político y la educación es política. Y cuando una universidad escoge su pensum, ¿sí? Ahí inmediatamente está introduciendo una apuesta política. Cuando una universidad dice que son 10 horas a la semana de derecho privado versus 3 horas de derecho público, hay una apuesta política. Cuando una universidad no incluye en el pensum de pregrado derechos humanos como obligatorio, ahí hay una apuesta política. Y eso sigue pasando acá. Entonces, yo creo que todo es político y lo que tenemos que ver es, bueno, entonces, ¿qué alternativas y qué, cómo decirlo, como menú político le vamos a ofrecer? No solo darle uno, porque es que yo sí siento que al menos acá en este país, todavía siguen creyendo que el derecho es una ciencia y que mayoritariamente y que es neutral a la política. Y se precian de eso, ¿no? Y resulta que, pero por favor, las normas jurídicas son un dispositivo de control ciudadano y vienen, como dicen desde los feminismos, por ejemplo, Sandra Harding, desde la experiencia de los que crean el derecho. Y los que crean el derecho no son los vulnerables, no son los negros, no son los gays. Entonces, como que es bien curioso que se hagan esos llamados a la garantía de neutralidad y distancia de la formación jurídica a la política cuando es toda política. Esta es teoría crítica del derecho. Totalmente, totalmente. Eso sería. Y muchas gracias a todas las personas que se conectaron y que nos acompañaron en esta reflexión y sobre todo a la profesora Isabel, que esperamos volverla a ver. Muchas gracias por esos generosos conocimientos. Hasta luego.